Saludos. El día de hoy vamos a realizar una conferencia de suma importancia desde aquí, desde el Laboratorio de Fisiología de la Universidad Deportiva del Sur, donde funciona un centro de investigaciones adscrita a esta universidad, cual conformamos un grupo de aproximadamente 7, 8 docentes de distintas disciplinas o campos de estudio, dentro de las cuales entra la metodología de la investigación, metodología del entrenamiento deportivo, bioquímica aplicada al ejercicio físico, fisiología aplicada al ejercicio físico, actividad física para la salud y sociología del deporte, ¿verdad? Aspectos teóricos de la sociología del deporte, que es muy importante. En todo eso se está trabajando. Se trabajó el año 2022, culminamos con un seminario a inicios del mes de diciembre y este año tenemos, ¿verdad?, una planificación bastante grande. Aspiramos a cumplir una serie de metas dentro de ese proyecto. Hoy comenzamos el día de hoy, aperturamos este 2023 ya con algunas mediciones que se han hecho al cuerpo de árbitros de fútbol de aquí del país y bueno, hoy continuamos con una conferencia que es de mucha importancia en los procesos del entrenamiento deportivo y es como está reseñada en la difusión que hicimos previo al día de hoy. El título es Umbral anaeróbico, su utilidad o la utilidad que este tiene en el entrenamiento deportivo. Es bien conocido que el umbral anaeróbico tiene varios componentes, ¿verdad? Varios componentes que son de mucha importancia durante el entrenamiento. Yo creo que uno de ellos que tiene mayor importancia es el sistema cardiovascular, el sistema muscular en primera instancia, ¿verdad? Primera y segunda instancia, y entre otros, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los procesos bioquímicos, fisiológicos, metabólicos y del proceso de entrenamiento, que en su conjunto actúan sobre esos sistemas. Más o menos el proceso de la actividad, bueno, aspectos conceptuales del umbral anaeróbico, todo lo que tiene que ver con lactato, las fibras musculares, el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, el máximo consumo de oxígeno, son conceptos. Hay que conceptualizar o tener esos conceptos claros para ir avanzando y obtener lo que se desea. Recordemos que el umbral anaeróbico es de suma importancia para puntualizar las cargas físicas, ¿verdad? Uno de los más importantes aspectos de la carga física, como sabemos, son el volumen y la intensidad. Los volúmenes a lo largo de la preparación del deportista son de suma importancia. El volumen, recordemos que ahí existen en la bibliografía diferentes tablas para las diferentes edades, etc. Es un poquito de mayor accesibilidad y de ser más fácil acceder a los volúmenes durante el proceso de entrenamiento. En cambio, la intensidad sí es un poquito hay que puntualizar, ¿verdad?, porque individualiza el proceso de entrenamiento para esa dosificación de las diferentes intensidades a la cual se debe entrenar. Y uno de los aspectos que más nos ayuda es la identificación del umbral anaeróbico. Otro aspecto que hay allí, bueno, todo eso ya en resumidas cuentas es lo que vamos a conferenciar el día de hoy. Como primer concepto tenemos que definir lo que es el umbral anaeróbico. Es la intensidad del ejercicio por encima del cual comienza a aumentar de forma progresiva la concentración de lactato en sangre.
Normalmente los niveles de lactato en sangre están cercanos a los 2, máximo 3 milimoles por litro en sangre venosa. A la vez, cuando esto está por encima de estos 3 milimoles, 4, 5, y en ese punto del ejercicio físico aumenta la ventilación de una manera desproporcionada, se refiere en este punto como el umbral anaeróbico. A partir de ese punto, más adelante tenemos una diapositiva donde se describe específicamente este proceso. Recordemos que el lactato es un metabolito derivado de la glucosa, y la glucosa es, bueno, el sustrato energético por excelencia para la obtención de moléculas de ATP y energía para la realización de la actividad motora. Eso hay que definirlo para poder ir esclareciendo todo lo que tiene que ver con el umbral anaeróbico. Ahora, es de mucha importancia, ¿verdad?, que una de las razones por la cual se hace hincapié en la obtención del umbral anaeróbico es porque, bueno, puntualizar exactamente la dosis o la intensidad a la cual se va ese rendimiento motor, ¿verdad? Obtener fuerza máxima, velocidad máxima, una hipertrofia máxima, y que esto esté en relación con el rendimiento deportivo. Y para eso es necesario aplicar estímulos adecuados. Como les dije, con respecto al volumen, es de mayor facilidad, porque existen, bueno, en la bibliografía innumerables tablas, no así para la intensidad. Y allí es donde existe esta variable, el umbral anaeróbico ya definido anteriormente. También tenemos que tener claro todo lo que tiene que ver con los principios metodológicos del entrenamiento, cómo encajan los principios metodológicos del entrenamiento o cómo se relacionan en referencia al umbral anaeróbico. ¿Qué relación tienen? Primero, bueno, uno de los principios que tiene mayor prevalencia es el de la individualidad, porque el umbral anaeróbico es individual. Cada quien tiene su umbral anaeróbico en esa constelación metabólica que ocurre en un esfuerzo físico. No todos tenemos el umbral anaeróbico en el mismo punto en una prueba de esfuerzo o en cualquier actividad que estemos realizando. Entonces, el principio de la individualidad permite esclarecer el principio de la individualidad. El principio de la periodización, que es el otro aspecto metodológico del entrenamiento. Recuerden que se entrenan o se trabaja a diferentes intensidades a todo lo largo del macrociclo o de los diferentes ciclos de entrenamiento, ¿no? Y ahí es donde está la ayuda del umbral anaeróbico. Cómo debemos ir a lo largo del proceso de entrenamiento del macrociclo, bueno, entrenando primero la fase aeróbica, las cuales tienen intensidades un poco más bajas, cómo vamos en aquel periodo ya de competitivo, donde están las competencias, que tiene que haber mayor intensidad, y allí, bueno, está presente el umbral anaeróbico, poder determinarlo y puntualizar la intensidad de cada uno de nosotros. El principio de la supercompensación, igualmente, es de mucha importancia. El principio de la progresión, igualmente, entra en juego el umbral anaeróbico. El principio del carácter ondulatorio de las cargas, igual. Hay mesociclos, hay sesiones de entrenamiento, donde hay que estar un poco por encima del umbral anaeróbico. La próxima semana puede ser que tenemos que estar un poco por abajo del umbral anaeróbico, y fácilmente, si tú lo determinas, lo logras, puntualizas y logramos sistematizar el proceso de entrenamiento. Tenemos que tener presente que
es muy importante conocer la estructura morfológica y funcional de la fibra muscular, para así, bueno, saber dónde ocurre el proceso metabólico, la glicólisis anaeróbica, dónde ocurre la glicólisis aeróbica, qué sustrato ocurre en el citoplasma y qué sustrato ocurre en la mitocondria, cuál es el sustrato utilizado. En fin de cuentas, cada uno de esos procesos, lo que se quiere es obtener las moléculas de ATP, ¿verdad? Pero ocurre en diferentes sitios. Aquí está una diapositiva donde morfológicamente apreciamos el citoplasma, observamos la miofibrilla, observamos las mitocondrias. Esos tres elementos morfológicos son de suma importancia en el proceso de obtención de energía a través de esos sustratos, ¿verdad? Glucosa, piruvato y el lactato por otro lado. Recordemos que el lactato es el metabolito que tenemos que puntualizar hoy porque es del cual vamos a hablar y tenemos que conocer la dinámica de él en una prueba de esfuerzo, su determinación, valga la puntualización que estoy haciendo. Las fibras musculares, como les dije, son el aspecto morfológico y funcional de mayor importancia. Ese proceso es importante que lo conozcamos, que hay, bueno, diferentes sistemas energéticos. Cada sistema tiene diferentes tiempos, diferentes sitios donde ocurre, el tiempo de producción, ¿verdad? La intensidad a la cual se produce. Esta es una lámina que es de importancia que la tengan presente, la estudien. Recuerden que hay dos tipos de fibras musculares, ¿no? O tres ya descritas. Fibras tipo 1, que son las lentas oxidativas, que son aquellas, cada grupo muscular tiene fibra tipo 1, 2A y 2B. Las 2A y B son fibras rápidas, donde predomina el sistema anaeróbico, ¿verdad? Donde ese proceso metabólico para la obtención de energía o de ATP, bueno, no requiere oxígeno. Ello ocurre principalmente en el citoplasma de cada una de las fibras musculares. Y la glicólisis anaeróbica es la que ocurre allí. Forma el piruvato como última instancia metabólica. Ese piruvato va a entrar a la mitocondria y si hay, por eso es que una de las claves del entrenamiento deportivo y del desarrollo del sistema energético aeróbico, si nosotros desarrollamos bien, adecuadamente, el sistema energético aeróbico, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar primero el citoplasma. Dentro del citoplasma vamos a desarrollar el número de mitocondrias, van a aumentar, va a aumentar vascularización, va a aumentar todo el ensamblaje o toda la arquitectura metabólica, todo el grupo enzimático del sistema aeróbico va a mejorar. Al mejorar ese sistema, tenemos mayores posibilidades de captar piruvato. Y al captar mayor piruvato, es lógico suponer que no va a derivar ese piruvato al lactato y el umbral anaeróbico se va a elevar. Esa es una de las claves del entrenamiento. Pero para poderlo elevar, ¿verdad? Y realizarlo a las intensidades propicias, tenemos que determinarlo. Hay que individualizarlo porque no todo lo hacemos en el mismo momento. La bibliografía hace referencia en que el umbral anaeróbico engloba un rango aproximadamente entre el 70 al 85% del máximo consumo de oxígeno. Pero ese dato lo lanzan, bueno, no de manera específica. Lo ideal es especificar el punto en el cual comienza ese umbral anaeróbico. Aquí hay una lámina descriptiva
describe lo que es la glicólisis anaeróbica. Recuerda que la glicólisis anaeróbica, bueno, ocurre con mayor predominancia en las fibras tipo 2A y 2B. Vemos allí la molécula de glucosa penetra, recuerda que hay dos fases para la obtención de ATP, la glicólisis anaeróbica y la glicólisis aeróbica que ocurre dentro de la mitocondria. Esa fase de la cual estoy hablando ahorita, la anaeróbica, ocurre en el citoplasma. Se forma penetra la glucosa dentro de la célula para formar la glucosa 6-fosfato. Este enlace es irreversible, por eso que es imposible que esa glucosa salga afuera. Una vez que eso ocurre, bueno, comienza esa glicólisis, se comienzan a formar moléculas de ATP. Es aproximadamente recordemos que la glicólisis anaeróbica va entre los 10 segundos hasta los 6 por 3, 18, aproximadamente 180 segundos. Y su intensidad es aproximadamente entre 50% al 70% de la intensidad individual de cada uno de nosotros. Ahora, como les dije aquí, la molécula final de esa glicólisis anaeróbica es el piruvato. Ese piruvato es el que penetra a la mitocondria para proseguir la otra fase, la fase aeróbica. Las mitocondrias son unos organelos que están dispuestos para continuar con todo, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista enzimático, para continuar con el otro sistema, con el sistema aeróbico. Ahora, para que eso ocurra, para que ese sistema sea funcional y penetre en las moléculas de piruvato, hay que mantener el nivel del esfuerzo a esos niveles entre 60 y 80%. Si yo aumento los procesos de intensidad, se van a formar mayores cantidades de piruvato porque la glucosa se va a seguir descomponiendo, ¿verdad? A esos niveles por encima del 70, 80%, pero el piruvato no va a poder penetrar a la mitocondria. Llega un momento que las mitocondrias no se dan abasto para que cubrir la demanda del piruvato que se está formando. ¿Qué ocurre en ese momento? Ese piruvato se desdobla y se forma lactato. Y el lactato es un ácido que va a formar radicales libres de hidrógeno y se va a acidificar el medio. Que esta es una de las causas, ¿verdad?, de la fatiga en el sitio, allí en el músculo. Más o menos esos son los pasos. Esto hay que repasarlo bien, estudiarlo bien, y ese es el proceso metabólico que sintetizo acerca de eso. De allí que insisto en que si nosotros entrenamos desde el punto de vista morfológico y funcional el sistema energético aeróbico, estamos actuando sobre el aumento del número de mitocondrias, estamos actuando sobre el aumento de todo el proceso que permite que el piruvato penetre y prosiga la obtención de ATP a través del piruvato. Y eso se puede lograr a intensidades, ir elevando durante el macrociclo el umbral anaeróbico con el desarrollo del sistema. En la práctica es importantísimo estos dos aspectos, en la praxis. Aquí está otra diapositiva, ¿verdad?, que complementa lo anterior. Las van a ver, y en oportunidades, bueno, yo voy a seguir durante este año insistiendo en este proceso y la enfermedad. Estamos aperturando el año, pero voy a seguir puntualizando en cada uno de estos aspectos, tanto el proceso metabólico como el proceso metodológico, para ir acentuando y en la praxis, como le digo, concretar estos aspectos. Ahora, hay que hablar, ya es una vez esclarecido en parte todo lo que tiene que ver con el proceso bioquímico y fisiológico del lactato. ¿Cómo hacemos nosotros para explorar y determinar el umbral anaeróbico?
Ahí, en la primera diapositiva, les nombré acerca de lo que es el máximo consumo de oxígeno, ¿verdad? El máximo consumo de oxígeno es un concepto que recordemos que el oxígeno está en el aire atmosférico. Este oxígeno tiene que penetrar a los pulmones, aquí en los pulmones, llegar hasta los alvéolos, de los alvéolos difunde a la sangre, captado por la hemoglobina, el oxígeno, y llevado a los grupos musculares para su utilización. Ahora, este proceso, la difusión del oxígeno, ¿qué intervienen allí? Bueno, los órganos esenciales o principales son el sistema cardiopulmonar. El sistema cardiopulmonar, incluyendo todo ese proceso metabólico que allí ocurre. El individuo que tenga mayor desarrollo de este sistema, producto del entrenamiento deportivo, bueno, va a tener un mayor consumo de oxígeno. Es válido realizar las diferentes pruebas para determinar el máximo consumo de oxígeno de cada sujeto que se entrena, de cualquier persona que tenga alguna patología cardiovascular, igualmente se realiza, ¿verdad? En la clínica, realizado por cardiólogos y neumonólogos, etc. Nosotros trabajamos con el deporte. Ahora, hay dos formas de realizarlo, de manera directa y de manera indirecta. La manera directa es tecnológicamente es de mucha importancia, ¿verdad? Y determina, aparte de esas variables, el máximo consumo de oxígeno, otras, ¿verdad? Determina el umbral anaeróbico, los coeficientes ventilatorios, etc. Nosotros aquí lo hicimos en algunas oportunidades, pero en la actualidad se realiza con software, ¿verdad? Y esos software son obsolescentes, ¿verdad? Duran 2 o 3 años. Y la adquisición de ellos a veces es caro. Sin embargo, nosotros estamos en aras de obtener ese software. Pero de manera indirecta también se puede hacer, tanto en el terreno como aquí en la estera rodante. La estera rodante, recuerden que es una prueba de esfuerzo que se realiza en una estera, pues, y tiene diferentes etapas, y esas etapas nos permite, la cual nosotros realizamos aquí, nos permite determinar la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca máxima, nos permite determinar en cada una de las etapas el lactato. Ya con esos 3, 4 variables podemos determinar el umbral anaeróbico con una aproximación casi precisa, ¿verdad? Reproducible, como se dice. Es importante. Recordemos que este umbral anaeróbico, las personas que no tienen, que no están entrenadas, dice la bibliografía que están entre un 55 y un 75% del máximo consumo de oxígeno. Las personas entrenadas están en un 70 o un 85%. Esos valores es importante tener en cuenta a la hora de calcular en la estera rodante de manera indirecta ese máximo consumo de oxígeno y poder puntualizar el umbral anaeróbico. El lactato en sangre, sus valores normales son de 0,5 a 2,5 mililitros aproximadamente. Estos valores en un esfuerzo pueden llegar hasta 20 milimoles por litro. Vamos a continuar. Aquí hay una foto de nuestra sala de prueba de esfuerzo. Exactamente esas son las características que nosotros tenemos aquí. En esa computadora que allí está, bueno, falta el software para nosotros echar el proceso. Aquí hay un protocolo para obtener el máximo consumo de oxígeno de manera indirecta. Las diferentes etapas en un renglón, en una columna, el tiempo total de cada etapa, la velocidad en la cual va a transcurrir cada etapa, las pendientes que se le ponen a la estera, ¿verdad? Las pendientes es para realizar el símil del medio ambiente. Recuerden que una prueba en el terreno hay viento,
hay una serie de aspectos climatológicos que te limitan muchas veces para que la prueba sea lo más idónea. Eso es pendiente del porcentaje para contextualizar la prueba en el campo. Aquí están los diferentes niveles a los cuales se realiza. Ahora, en cada uno de esos niveles podemos tomar lactato, podemos tomar el porcentaje de la frecuencia cardíaca, que va a ser muy esclarecedor después, y que coincida el umbral del lactato con la velocidad de carrera y con el porcentaje de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Si yo determino eso, estoy determinando el umbral y estoy determinando la intensidad del entrenamiento por un mes, porque yo después al mes siguiente tengo que hacer otra vez, o un mes y medio, 2 meses tengo que hacer la prueba nuevamente para volver a determinar el umbral del lactato y la intensidad a la cual voy a entrenar. Hay muchas personas, muchos entrenadores que el porcentaje de la frecuencia cardíaca lo echa en mano de él, porque no, yo le considero de mucha importancia, porque una de las variables que sufre mayor cantidad de modificaciones es el sistema cardiovascular, tanto morfológicas, neurológicas. Dentro de las neurológicas pues son funcionales. Entonces, ¿cuáles? Bueno, uno, las paredes del corazón, hay volúmenes, cambian, se modifican. El gasto cardíaco se modifica, ¿verdad? En las diferentes instancias del entrenamiento. El latido, la frecuencia cardíaca también se modifica. Puede que sea al inicio del proceso de entrenamiento, tengas frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos por minuto y a los 2 meses del entrenamiento en reposo con un gasto cardíaco similar puedes tener 40 latidos por minuto, impulsando los mismos volúmenes de sangre en reposo. Igual ocurre entonces con intensidades elevadas, que yo con latidos cardíacos de 100 estoy impulsando mayores volúmenes de oxígeno que al inicio de la temporada. Todo eso son de mucha importancia para el cálculo de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿verdad? Que nos sirva ese indicador para los diferentes niveles de intensidad. Hay una fórmula muy conocida que se llama Carboni, más adelante se las voy a poner, y que sirve para el cálculo de las intensidades de la frecuencia cardíaca. Bien, sigamos adelante. Aquí está la curva de desempeño del lactato, y a la cual hice referencia. Están los valores que van de 0 hasta 10 milimoles. Recordemos que en una prueba puede ir más allá, pero como lo que me interesa a mí es el cálculo del umbral, bueno, yo voy en la medida de que vaya transcurriendo cada etapa, ¿verdad? A 3.6 kilómetros por hora, aquí está ya por metro por segundo, tomo la primera muestra. Generalmente, si cada etapa me dura 3 minutos, bueno, yo lo tomo en el último minuto. Ya, cuando me falten 30 segundos para cumplir los 3 minutos, ¿verdad? Los 2 minutos y medio, tomo la muestra en sangre, generalmente en el pulpejo del dedo, después a la otra etapa igualmente. Eso va variando, los diferentes niveles del lactato en sangre van mejorando, se van modificando en la medida que vaya ocurriendo lo que les digo en el citoplasma de la fibra muscular. En la medida que la glicólisis anaeróbica vaya formando mayor cantidad de piruvato y que ese piruvato no tenga entrada a las mitocondrias, eso varía, se va conformando mayor cantidad de lactato, se va acumulando, ¿verdad? De piruvato a lactato va ocurriendo ese proceso de formación del lactato y ocurre eso que está ahí, esa curva, hasta llegar a un momento en el punto del ejercicio en el cual ese lactato llega por lo menos hasta 4 o 5 milimoles y es indetenible la formación de ese lactato. Comienza un aumento brusco porque no hay mitocondria
para introducir y que siga el proceso aeróbico, porque mientras estamos a velocidades de 3.6, de 4 metros por segundo, la glicólisis, bueno, está ocurriendo anaeróbica, pero también aeróbica. Pero a mí me interesa, con fines de entrenamiento o como objetivo del entrenamiento, que me ocurra la obtención por la vía aeróbica. ¿Por qué? Porque no se me origina ningún factor perturbador de fatiga, que es la cigosis metabólica, producto de la lacticidemia. Esa es la clave del éxito para el entrenamiento. O sea, y mientras mejor desempeño tenga cada atleta con niveles de lactato o con umbral de lactato elevado, ¿por qué es importante? Porque va a tener, bueno, mayor potencia muscular, mayor fuerza, etcétera, etcétera, que son claves para el rendimiento deportivo. Y si tú entrenas a esos niveles, vas a conformar mejores factores de la técnica, vas a conformar mejores factores de la táctica, porque eso repercute igualmente en los procesos psicológicos del atleta. De aquí la importancia que tiene el umbral anaeróbico, determinar el umbral anaeróbico y irlo elevando hasta, bueno, lo máximo que se pueda en cada uno de los atletas. Aquí está el cálculo de la intensidad de la frecuencia cardíaca, es una fórmula muy conocida de Carbone. Dice la frecuencia cardíaca deseada. Primero calculamos la frecuencia cardíaca de reserva, que no es más que frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo. En la estera yo puedo calcular la frecuencia cardíaca máxima. Mientras realizo la prueba, él me va a llegar a lo máximo allí, bueno, esa es su frecuencia cardíaca máxima, en el último minuto o los 3 minutos de su última etapa. Ahí. La frecuencia cardíaca de reposo o basal, bueno, se la digo él, o se la determino en la prueba. Lo ideal es la basal. Una vez que yo tenga esas dos variables, bueno, ubico la intensidad a la cual, porque ya la intensidad, sabemos en qué momento él realizó el umbral antes, porque tengo la frecuencia cardíaca de la etapa en la cual está el umbral, pero yo como lo voy a mandar al terreno, en la práctica lo voy a mandar al terreno a entrenar, a que cumpla tramos, a que cumpla actividades. Tengo que tener un monitoreo de él a las intensidades, con algún detector, ¿verdad? Un monitor de esos que hay por allí, para detectar la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí está la validez de realizar esto precisamente. Lo puedo entrenar en tres frecuencias a la semana, 2 veces por debajo, cercano al umbral del lactato y uno por encima, hasta ir adaptando el proceso e ir elevando hasta llegar a lo máximo, todas por encima del nivel de lactato. Todo eso hay que hacer. El entrenador puede echar mano de todo eso, de todas esas herramientas para ir desarrollando el atleta en su máximo performance. Aquí está el test para el máximo consumo de oxígeno. Igualmente es indirecto, ¿verdad? Entendemos que el directo se realiza con un software. Nosotros utilizamos este y otros más, ¿verdad? Porque para grupos sedentarios también se puede realizar la actividad física, desde caminar libre, se puede utilizar una ecuación y el máximo consumo de oxígeno. Igual se puede hacer todo tipo de pruebas. Bueno, gracias por su atención. Para la manera de conclusión, bueno, agradecido a todos los que tuvieron en contacto y que vamos a continuar durante el año que viene, los diferentes compañeros, no solamente yo, sino muchos otros. Se les agradece entonces la participación hasta ahora. Bien, profe, tenemos una pregunta de Polilara Runner. ¿A qué edad se pueden hacer mediciones de lactato y sus resultados qué tan importantes son para el control, en ejemplo de la periodización del entrenamiento deportivo? Bueno, mira, la edad, vamos a arrancar con esto primero.
La edad, mira, en los deportes en iniciación deportiva, no, hay inmadurez, menos de la pubertad, hay inmadurez enzimática. De aquí que al haber inmadurez enzimática, para la formación, el paso del lactato, ácido láctico, quiere decir que el lactato se va a acumular a niveles elevadísimos. Y de allí que no es conveniente en precúberes realizar actividades de entrenamiento sistemáticas de intensidades muy elevadas. Eso por un lado, ya de plano. Hay que hacer las actividades ya en la iniciación deportiva, mayores de 12, 13 años, que tengan un desarrollo biológico ya acentuado. Recuerden que la medicina deportiva, bueno, tiene diferentes metodologías para la biológica, para verificar la madurez biológica de cada una de las personas que practican el ejercicio. Una de esas es la edad biológica de los participantes. Ahora, la otra parte de la pregunta que tiene que ver con el aspecto de la periodización del entrenamiento, no, eso hay que hacerlo. Recordemos que durante los diferentes mesociclos en el cual transita, la redundancia, un macrociclo, no, pueden haber desde 10 macrociclos hasta 20 o 21 en los juegos deportivos, béisbol, fútbol, etcétera, softball. En cada uno, al finalizar cada mesociclo, al inicio y al finalizar cada mesociclo, hay que hacer las pruebas de control médico para determinar el máximo consumo de oxígeno, volver a determinar el umbral anaeróbico, que es de fuerza, todo eso hay que realizar, los test psicológicos de cada uno de sus atletas. Ese es el control para ir retroalimentando el proceso de entrenamiento deportivo. Listo, profe. Bueno. Bueno, pendiente entonces con las otras actividades que están en proceso. Como les dije, no soy solamente yo, hay un grupo que vamos a seguir en este proceso de formación y de retroalimentación a cada uno.